Soy Olga, soy médico. Trabajé en una clínica de aborto desde el año 2015 cuando llegué a España. La clínica donde trabajé había abortos de tipo farmacológico y abortos quirúrgicos por aspiración uterina. Habían irregularidades muy graves. Hubo muchas ocasiones en que se otorgaba un tratamiento abortivo farmacológico a pacientes que no estaban embarazadas. Por ecografía no se localizaba embarazo, se abusaba de la desesperación de la mujer, de la sospecha de que podía estar embarazada y se le daban los fármacos aún sin constatar el embarazo. La auxiliar de enfermería daba consulta médica de aborto farmacológico, daba seguimiento médico a las pacientes a través de vía telefónica, de WhatsApp, de el proceso del método farmacológico, daban los fármacos. La mifepristona es un fármaco que solamente lo puede dar un médico, ni siquiera una enfermera, solo un médico, y lo daba un auxiliar de enfermería. Ella daba hacia la ecografía, hacia la historia clínica. Obviamente pensaban que era la médico. A toda paciente se le decía que eran fármacos muy inocuos, que iban a tener como una regla, pero no es así. Son fármacos que pueden ocasionar hemorragias uterinas muy graves. A las pacientes que tomaban abortos farmacológicos se le daba medicación que no debería. Se le daba a la paciente en un sobre, se lo llevaba a su casa y es una medicación que no se debería de llevar a casa, se debe de tomar en una clínica. Puede ocasionar hemorragias graves, hemorragias que ocasionan que una paciente se vaya a una sala de urgencias. Con las pacientes con abortos quirúrgicos se les decía que todo estaba bien, se les enviaba a casa, se les decía que si tenía dolor tomara medicación y ya no se les volvía a citar. Había mucho fraude con los pagos en efectivo. Era dinero negro, era dinero que no se reportaba a Hacienda. Y las historias clínicas se deshacían de ellas, se deshacían de cualquier indicio que una paciente se atendió en esa clínica. Siempre se me presionó para hacer abortos quirúrgicos. Sobre el aborto farmacológico, cuando solo se gasta en una cánula de aspiración y en un poco de medicación, tenía un costo de alrededor de 8 euros, comparado con un método farmacológico donde se gasta la principal medicación, que es mifepristona, mifegine, se gastan alrededor de 80 a 100 euros. Para evitar gastar en lo farmacológico, siempre se presionaba para que toda paciente, aunque estaba indicado el método farmacológico, toda paciente se tratara de hacer método quirúrgico por lo barato del método. Si tenía alguna duda una paciente, siempre el auxiliar de enfermería se encargaba de convencerla con decirle que era lo mejor, que si ya lo había pensado, que era lo correcto. Es un negocio el aborto. Yo, aunque fui médico abortista, de lo cual ahora que me arrepiento mucho, son muchos traumas que se generan. La gente no lo sabe porque las pacientes se sienten con ese derecho, pero delegan mucho trauma también a los médicos que lo hacen. Y que estoy segura que no solo me pasa a mí, le pasará a muchos. Un embarazo donde tú ya ves un feto, un embarazo de más de 9 semanas, 10 semanas, que ya se ven extremidades. Es algo muy traumático. Si las mujeres vieran eso, no harían abortos. Yo creo que más del 90% de las pacientes que yo he atendido creo que no tenían justificación para un aborto. Una mujer que atiendo 4, 5, 6 veces no puede decir que es un descuido, no puede decir que tiene el derecho de hacer un aborto 6 veces, 8 veces. Se notará un poco hipócrita porque estuve 8 años trabajando ahí, pero te ciegas cuando estás ahí. Cuando estás fuera ya lo ves. Aún me siento muy, muy culpable de todos los abortos que realicé. Mucho.
siento así de culpable. No tengo hijos y yo siento que no tengo derecho a tener hijos. Si las administraciones dieran más apoyo a una mujer embarazada y se les diera a conocer esos apoyos, muchas abortan por problemas económicos. Si se les diera más apoyo, estoy segura que no optarían por el aborto. La labor de abogados cristianos es muy importante y por eso me puse en contacto con ellos, porque las mujeres, todos deberían saber lo que es este negocio del aborto.